Hoy hablamos de esa relación entre nietos, abuelos, abuelas, que en algunos casos se estrechan más todavía durante estos días de verano. Pues ¿qué pasa en verano? Pues pasa que llega julio, que cierran las escuelas, que cierran también algunas guarderías y que esos padres y madres no tienen dónde dejar a esos hijos, a esas hijas y recurren, bueno, pues a esa llamada de socorro que nunca falla, que son los abuelos. ¿Cuántos abuelos no se han hecho cargo de sus nietos durante un verano? Hoy tenemos aquí a uno de esos abuelos, Félix Linares. Sí, hola. Su cara sigue siendo un poema. ¿Se te llena ya para estas alturas del verano la casa de nietos? No, todavía no, porque ¿Todavía no? Lo cierto es que mis nietos viven lejos y entonces Sí. nos vemos intermitentemente, bueno, al menos 4 veces por año, pero sí, aprovechando el verano, obviamente la casa se llena de nietos. Y a veces no en las mejores condiciones, ¿no? Porque te vas a la playa y, bueno, pues el sitio no es lo suficientemente amplio y demás. Pero bueno, la convivencia se hace más estrecha. Literal. Literalmente. ¿Cómo llevas tú esa relación con tus nietos? ¿Es diferente que la que tenías con tus hijos? ¿A su edad? Pues yo creo que sí, entre otras cosas porque a mi hijo lo tuve permanentemente en casa, ¿no? Pues hasta que se marchó, que ya me costó. Pero bueno, sí fue una relación intensa. Esta es más intensa, pero con menos tiempo, porque cada vez que nos vemos, es verdad que son 4 veces al año, pero suele ser aproximadamente pues alrededor de 10 días, 15, 20 como mucho, ¿no? En verano más, obviamente, o en Navidad. Pero, claro, cuando llega esa oportunidad, pues resulta que los nietos se conviertan en el centro del universo y lo que los niños digan es lo que se hace. Y lo que es más importante, que no te importa. Porque cuando se ponía así tu hijo, ya te importaba, pero claro. ahora ya no. Ya no, los niños son los reyes de la casa. ¿Cuál ha sido vuestra relación, Olga, Esther, con vuestros abuelos y abuelas? ¿Habéis tenido una relación cercana con ellos? Sí, sobre todo, bueno, yo los perdí muy jovencita, pero sobre todo pasé mucho más tiempo con mi abuela materna, pero a quien recuerdo especialmente es precisamente a mi abuelo paterno, que murió cuando yo era pequeñita y con el que yo estoy segura que de haber vivido él, hubiéramos tenido una relación súper especial porque mi abuelo tenía una predilección por mí muy específica y siempre lamento mucho, pues eso, el que no me hubiera podido contar todas las batallas de guerra porque mi abuelo era soldado republicano y todo lo que luchó y las cosas que le pasaron, ¿no? Y que vas descubriendo de mayor. Y me hubiera encantado a día de hoy haber podido tener una relación ya de adulta con él, porque era amor lo que sentíamos el uno por el otro. Era ese feeling que tenía con todos sus nietos, pero conmigo era especial. Esther, pues yo tengo una gran pena. Sí, no tengo problema. Yo tengo muchísima pena porque cuando tenía 9, 10 años se murieron 3 de mis 4 abuelos. Entonces, hasta entonces la relación fue muy estrecha, sobre todo con mis abuelos maternos, sobre todo con ella, que lo mismo, como cuenta ahora, era una mujer que hablaba muchísimo, tenía mucha historia, tenía una memoria privilegiada. Entonces, me dio mucho en esos 8 o 9 años con los que conviví con ella. Se fueron muy pronto, tanto mis abuelos maternos como la abuela paterna, con 8 o 9 años, se fueron los 3 muy rápido. Y quedó mi abuelo paterno, que vivió muchísimo más hasta que yo estaba ya en la universidad, cuando, bueno, ya después de vivir mucho, pues se fue muy bien y como un pajarito y muy bien cuidado. ¡Qué suerte! Sí. Bueno, pues vamos a preguntar a una profesional de la geriatría qué opina sobre todo este asunto, sobre esa relación, si es buena, si es consentida, si tiene que ser consentida entre nietos, nietas y los abuelos. Saludamos a quien es codirectora e investigadora de la Fundación Matia Instituto, donde desarrolla proyectos relacionados precisamente con el envejecimiento activo. Elena del Barrio, ¿cómo está? Arratsaldeon. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Calor. Sí. Elena, muchas gracias por atendernos porque sabemos que para usted era una tarde muy ocupada, una tarde complicada la de este viernes, pero le hemos pedido que estuviera con nosotros y que en esta mesa de reflexión para hablar precisamente de esta relación entre los nietos y los abuelos. Por cierto, usted, ¿cuál fue su relación con sus abuelos, Elena? Pues ha sido muy especial también y me ha gustado escuchar, ¿no? Como al resto de invitados también, todos hablamos de esa relación como más estrecha con la abuela materna, ¿verdad? O sea, es cierto que no hay muchos estudios sobre esto, pero yo con otras investigadoras ya lo hemos hablado, las diferencias que hay entre las relaciones familiares cuando son maternas o paternas, es la hija o la madre, o sea, cuando el género de por medio también tiene mucha relevancia, ¿no? Y yo, por ejemplo, también con mi abuela materna fue con la que tuve más relación, aunque sin embargo mi abuela paterna la tenía en la casa de al lado, o sea, vivíamos más cerca. Sin embargo, mi madre, es
estas cosas suelen pasar, ¿no? Siempre que necesitaba que nos cuidasen los abuelos, pues ella iba a casa, nos llevaba a casa de su madre. A casa de su madre. Mi relación más estrecha ha sido con mi abuela materna y también, pues estupenda, porque teníamos muchos amigos en su barrio y entonces, bueno, yo soy de un pueblo, entonces estábamos en la calle todo el día. Esa relación de nietos con los abuelos es una relación buena para ambas partes y para toda la familia. ¿Aquí todo el mundo gana? A ver, generalmente sí, o sea, yo creo que aquí todo el mundo gana y hay efectivamente muchos estudios que evidencian eso, ¿no? Que la relación es positiva, ¿no? Pero es cierto, una cosa que comentabas, ¿no? Que en nuestra cultura, ¿no? También los fuertes lazos de parentesco y demás, que somos muy familistas, pues al final estas relaciones de cuidados, ¿no? Se sienten muy como un deber y una obligación, y muchas veces la toma de decisión real sobre si quieres o no cuidar de tus nietos no está tan clara, ¿no? O sea, a veces pues te toca y te toca, ¿no? Te ves obligado no obligado, digamos, casi por obligado por el cariño. Sí, obligado, sí, por esa relación paterno-filial de que de alguna manera en nuestra cultura está como muy, pues es muy intrínseca, ¿no? Es casi un deber moral, ¿no? Pero de alguna manera, o sea, en general estas relaciones son bastante positivas y tienen, pues hay varios estudios que hablan del bienestar subjetivo cuando se cuida a los nietos, pero es verdad que también se detalla cuando no es de manera intensa. Es cierto que cuando el cuidado de abuelos o abuelas hacia nietos ya pasa a un nivel de intensidad fuerte, pues ahí puede haber pues esas situaciones que muchas veces también se ha hablado, de abuelos esclavos, de incluso de situaciones pues de problemas de salud, depresión y ansiedad, cuando son pues esas situaciones más intensas. Pero bueno, lo general suele ser pues positivo para ambos, ¿no? Tanto para los nietos como para los abuelos y abuelas. Estíbaliz, yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez o tienes ese recuerdo tú de que con tus abuelos las cosas eran como más fáciles en el sentido de que eran como más permisivos, sobre todo en épocas de veraneo y demás. Uno salía de casa a las 10 de la mañana y volvía a casa a las 10 de la noche y no pasaba nada, los abuelos ahí estaban con cierta libertad, siempre son los que dan caprichitos. Yo no sé si eso también, claro, depende de la época del año en la que esté esa relación. Igual no es lo mismo en verano que como comentaba y del nuestra pueblo invitada. donde vivas, ¿eh? Claro. En pueblos pequeños yo creo que entonces todos hacíamos la vida todo el día en la calle y se sabía que vivías cuando aparecías a casa por el bocadillo. Poco más. Poco más. ¿Dónde estarán? Pues no sé, pues ahí andarán. Elena, los abuelos tienen que ser permisivos, como decía Olga. A ver, yo creo, lo comentaba también Félix, ¿no? Que él se siente ahora en otro rol, ¿no? Y es verdad que los abuelos, el rol de abuelo no es el mismo, o de abuela no es el mismo que de padres y de madres. Y normalmente se dice que los abuelos suelen consentir más y demás. Yo creo que también dependen en los casos que os decía, pues eso, de esos abuelos que a lo mejor tienen que tener un rol más intenso y que en algunos casos se habla hasta de padres sustitutos, ¿no? Pero es verdad que no es lo general, que lo general es ese cuidado pues más o menos intenso. Yo tengo, por ejemplo, los datos de la encuesta de condiciones de vida que hace Gobierno Vasco, ¿no? Que el 20% de las personas de más de 65 años cuidan a sus nietos, ¿no? Las mujeres siempre un poquito más y la generación que está en más momento de cuidado pues es esta que está entre los 65 y los 79 años, ¿no? Porque son los nietos pues de esas edades pues más infantiles y demás, ¿no? Que luego ya son más mayores y no necesitan estos cuidados. Es verdad que el rol es diferente, entonces lo normal es que no tengan esa responsabilidad educadora que tienen los padres, aunque es cierto que hay algunos abuelos que tienen unas exigencias muy muy fuertes de cuidado y que tienen que convertirse en casi tener ese rol también tan importante y fuerte educador, ¿no? Claro, Esti, pero fíjate, también es cierto que todos los que hemos estado aquí un poco comentando en estos recuerdos y los vinculamos al verano, lo tenemos como algo como súper interesante, súper bonito, súper enriquecedor. Yo no sé si esos tiempos en los que ibas al pueblo y te quedabas con tus abuelos mientras tus padres todavía no tenían vacaciones, ese cambio y esa manera de vivir con los abuelos es importante, es enriquecedor para los niños.
Yo creo que sin lugar a dudas, o sea, ese Yo intercambio diría además de que es un win-win, que ganan los dos, ¿no? Tanto abuelos como nietos. Efectivamente, yo creo que es importante destacar aquí la relación de reciprocidad que vincula, ¿no?, a ambas generaciones, ¿no? En este caso, abuelos y nietos, ¿no? De dar y recibir y que ambos, pues de alguna manera, pues se benefician de esa relación, ¿no? Los abuelos son clave para esa transmisión de valores de unas generaciones a otras, incluso de conocimientos en algunas cosas. Y otros, por supuesto, los nietos, ¿no?, que enseñan a los abuelos otras cosas, ¿no?, que están más relacionadas con incluso pues con la conexión en la actualidad. Siempre se habla, ¿no?, de las tecnologías, ¿no?, y cómo los nietos muchas veces ayudan a los abuelos a utilizar alguna app, ¿no?, del móvil, sí, y este tipo de cosas. Ay, Félix, y el móvil. A mí no, porque no tengo. Félix, ¿tienes alguna pregunta para Elena del Barrio? ¿Alguna duda ahora que van a venir tus nietos a casa en un espacio muy pequeño en el muy que pequeño y amontonado? Vamos a ver cómo vamos a convivir. Bueno, la pregunta sería referente al asunto de cómo ven los niños a los abuelos, en mi caso, intermitentes, esos que ven cada cierto tiempo. También ven cada cierto tiempo a los de la otra parte, ¿no? Entonces, pues seguro que no tienen el mismo tipo de conexión que puede tener alguien que está continuamente con ellos. No digo ya que se los dejan continuamente, que ya es más intenso, sino simplemente la relación, yo qué sé, de ir a buscarles al autobús de la Icastola o ese tipo de cosas, pero que es una relación cotidiana frente a esta otra. No estoy seguro de que sea exactamente el mismo tipo de relación. Tú sabrás mejor cuáles son las diferentes fases. A ver, no llego a saber tan en concreto, Félix, ya te digo, pero es cierto... Va a empezar a hacer un estudio ahora mismo, a través de tu pregunta. Eso es. Pero es cierto que, o sea, las relaciones familiares y las estructuras familiares ahora mismo han sufrido unos cambios súper importantes, y también lo que tiene que ver con, ¿no?, pues la distancia de donde viven los hijos y este tipo de cosas, ¿no? Que siempre, aunque en nuestra cultura solemos intentar residir lo más cerca posible, sí que es verdad que, pues, por la movilidad que tiene el empleo, o sea, vivimos en una época muy de flexibilidad, ¿no?, en la que, por ejemplo, esto supone desde que las familias tienen estructuras totalmente diferentes. Antes eran familias muy horizontales con muchas personas conviviendo a la vez, y ahora son muy verticales, a lo mejor menos generaciones, pero conviviendo a la vez varias generaciones. Ahora se conocen a los abuelos y a veces se conocen a los bisabuelos, ¿no?, porque se viven más años y demás. Entonces sí que es verdad que ahora mismo estamos en un momento de relaciones diferentes. Y yo creo que también, respecto al pasado más tradicional, estas relaciones se diferencian en que antes había unas relaciones más de jerarquía, incluso también, ¿no?, con los padres y con los abuelos, y ahora las relaciones son más entre iguales y más en esta relación más, pues eso, de reciprocidad entre unos y otros. Creo que no te he llegado a contestar porque no pero ya has advertido que no lo tenías pero que lo va a tener nada, de aquí en adelante va a tener estudiado. La pregunta es si Félix Linares va a jugar a los videojuegos con sus nietos, sí, va al aquapark sin problema. Sí, yo lo que recomendaría a los abuelos es que no se metan en jardines que no practiquen habitualmente. Pongamos un ejemplo. Yo el verano pasado me puse a jugar al fútbol con mi nieto. Me pegué un leñazo monumental del que salí muy machacado. Así que le dije, mira, mejor que tú y yo hablemos de cosas en lugar de ponernos a jugar, que aquí ya me manejo bastante mejor. Entonces, como recomendación para los abuelos, que no lleven el entusiasmo por sus nietos hasta territorios que sean complicados para ellos. O que vayan entrenados. O que vayan entrenados también. Vamos a ver, si al abuelo le gusta mucho el fútbol y está suficientemente preparado físicamente, estupendo que juegue al fútbol, ¿no? Y si no hablamos de cine, ¿verdad? Yo ya le hablo de cine. Pero ellos están más por Frozen y cosas así. Vale. Elena del Barrio, codirectora e investigadora de la Fundación Matia Instituto, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta tarde y que se haya prestado a esta charla con esta mesa de reflexión de Distrito de Euskadi. Es que ricasco, que tenga buen verano. Gracias a vosotros. Agur, hasta luego. Agur.